concreto aparente tiene su chiste hacerlo, pero tiene una gran ventaja. Ya no necesitas gastar en otro acabado. A lo mucho, si el concreto que te surtieron no es del mismo color, haces transiciones para que no veas que hay una raya entre un concreto y otro. Y esas transiciones nos ha ayudado muchísimo Cemex en saber qué ponerle y cómo ponerlo. Primero, quiero darte la más cordial de las bienvenidas a este espacio que hemos denominado Masters del Concreto, donde queremos que los protagonistas sean las constructoras que están edificando México, ¿sí? El día de hoy nos acompaña el arquitecto Enrique Martínez, que es el presidente y fundador de Anáhuac Organización Constructora, ¿no? Así es. Que tiene una grandísima trayectoria de edificación en los últimos años, pero primero quisiera que nos platicaras, Enrique, de los inicios de tu emprendimiento, de cómo arrancaste, por qué arrancaste. Llévanos a ese pasado, hace más de 50 años. De siempre yo quise ser arquitecto. ¿Por qué? No sé. Pero yo nunca pensé, desde que yo tengo recuerdos, yo siempre quise ser arquitecto, aunque mi papá no era arquitecto. Empecé estudiando en el Colegio Instituto Regiomontano, de ahí me fui al TEC a hacer prepa y después, posteriormente, arquitectura. Yo terminé mis clases en el 61 y me aventé todo un año haciendo mi tesis. Fue una experiencia que para mí fue padrísima. Resaltar, sobre todo en este espacio que muchos jóvenes lo ven, tú eres un buen ejemplo de esa pasión por la arquitectura y ese hambre por el aprendizaje que pues decidiste invertir tu tiempo y tu dinero en estas experiencias de aprendizaje donde buscaste tú ir a tocar la puerta con protagonistas globales o despachos muy importantes de arquitectura, ¿no? Terminé de hacer mi tesis, me fui a vagar a Estados Unidos buscando conocer despachos de arquitectos que yo conocía por revistas principalmente o porque habíamos viajado cuando estábamos en la escuela a conocer sus oficinas. Y me pasé algo así como 6 meses. Mi primer oficina que quería conocer era la oficina de Frank Lloyd Wright, que estaba en Scottsdale, Arizona, pegado a Phoenix. Él ya había muerto, él murió en el 59, y yo andaba por allá por los 61. Estuve allá no me quisieron dar chamba. Había una muchacha que se apellidaba Rodríguez, era una de las arquitectas de allí, y me ayudó a que la secretaria de allí hablara con los dueños de las casas, que la mayoría estaban en Scottsdale y algunas en Phoenix, para que me dieran chance de conocer la casa. Ahí te acercabas a asomarte y la gente te salía con armas. O sea, ya estaban hartos de estudiantes de arquitectura que querían conocer todos los proyectos. Pero si tú hacías cita, ellos te enseñaban la casa y te decían qué era lo bueno de la casa y qué no. Y fue una experiencia muy padre. Yo creo que me pasé allí unos 10 días. No es lo mismo dedicarte a ver las cosas siempre teóricamente que estar en ver realmente cómo las cosas funcionan. En la arquitectura entran no nada más números, entran colores, entran
la forma de vivir de los que van a vivir en lo que estás diseñando. Y no necesita ser una casa, una vivienda. Puede ser una oficina, puede ser un taller, puede ser una fábrica. O sea, el saber cómo se va a sentir los que lo van a usar, pues no nada más son en vivienda. De allí me fui con otro arquitecto que yo escogí los arquitectos desde antes de salir de aquí. El otro era el austriaco Richard Neutra. Me encantaba su manera de diseñar. Él decía que la naturaleza tenía que entrar a la casa. Entonces era una casa con muy bonitos jardines, pero puro ventanal. Tú llegabas y le decías pues que quieres conocer su oficina y quedarte allí, y él te decía quédate, pero yo no te puedo pagar. Me gustaría que nos platicaras de lo que ha venido pasando recientemente en la ciudad y el rol que ha tenido tu organización en toda esta edificación vertical que ha tomado un ritmo muy acelerado. Creo que tu equipo o tu organización es el referente de la construcción vertical aquí en Monterrey. Yo te dije que empecé a hacer casas. Hay un lapso entre hacer viviendas para los sindicatos y llegar a hacer edificios verticales de vivienda, de oficinas, y que normalmente tenía una relación con comercios. La industria de Monterrey tenía muchas necesidades de oficinas dentro de las plantas, de ampliación de sus fábricas, ampliación de hornos, y entonces pues en ese lapso construimos muchísimo obras industriales y también empezamos a hacer en fábricas regiomontanas fuera de Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro, en Torreón. Pero llegó un momento en que los terrenos se volvieron caros. Entonces, hacer una casa en un terreno que costaba muy caro, pues nadie lo podía pagar. Entonces, la manera de resolver eso era, pues en un terreno junta 2 o 3 y vete para arriba. Y se empezaron a hacer edificios de 4 y de 6 niveles, no más. En aquel entonces también la obra industrial también vino a la baja y pues búscale, compadre. Y entonces empezamos a meternos en edificios verticales. El concreto aparente tiene su chiste hacerlo, pero tiene una gran ventaja. Ya no necesitas gastar en otro acabado. A lo mucho, si el concreto que te surtieron no es del mismo color, haces transiciones para que no veas que hay una raya entre un concreto y otro. Y esas transiciones nos ha ayudado muchísimo Cemex en saber qué ponerle y cómo ponerlo. Quieras o no, si vas haciendo esas cosas, porque además los arquitectos te lo están cada vez poniendo más, pues te vas haciendo más fregón para hacerlo. Y si lo estás haciendo siempre con tu misma gente, con tus mismos mayordomos, con las gentes que vacían, ponen el concreto entre la cimbra, pues poco a poco vas mejorando y vas haciendo un patrón de manufactura, un procedimiento que lo puedes poner por escrito. Esos aprendizajes es lo que hacen las empresas que quieren salir a flote, las que quieren seguir estando en el mercado. Lo que a veces no terminamos de valorar es
¿Qué sucede tras bambalinas detrás de cada de estas obras, ¿no? Estaba viendo algunas de las obras emblemáticas aquí de la ciudad, desde el Hospital Zambrano de León, Metropolitan Center, Fashion Drive, la biblioteca del TEC, padrísimo, ¿no? El Estadio Borregos del TEC. Una de las cosas que aprendí de niño, cuando mi papá trabajaba como ingeniero civil, pero construyendo, y él fue algo que me metió bien en la cabeza. ¿Quieres tener chamba? Cumple, pero cumple con todo. Cumple con fecha de entrega, cumple con la calidad acordada. No hagas tonteras. Pues claro, fue una buena enseñanza. Agradezco de manera muy fuerte toda la confianza que durante estos 50 años hemos compartido, me han compartido a mi empresa por el lado de Cemex. Van a seguir siendo protagonistas en el futuro. Tienes un gran equipo del cual también te debes de sentir muy orgulloso. Simplemente para cerrar, decirles que en Cemex nuestro propósito es construir un mejor futuro y sabemos que ese futuro debe ser sostenible y sobre todo acompañados de organizaciones como la tuya, como Anáhuac, organización constructora. Muchas felicidades y enhorabuena. Gracias, igualmente.